Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a la Iglesia Esperanza Viva. Los invito a que tomen asiento. Bueno, busquen su puesto. Nos vamos a poner de pie eh, para orar a Dios. Entonces, vamos a orar primero y después seguimos con la alabanza. Señor, te amo. Gracias por ese día. Gracias por permitirnos estar en la iglesia, por estar aquí, por tu palabra. También por el privilegio de responder en la oración a ti, a lo que tú has hecho, a exaltar tu nombre, Dios. Oramos por las personas que vienen en camino para que lleguen con bien y que todo lo que hacemos aquí, Señor, sea para tu gloria, que tu palabra nos cambie cada día. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Desde el fondo del mar, Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más alto lugar, del más hondo abismo, del más hondo abismo te alabaré. desde mi corazón, Desde mi corazón, fuerte o débil fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, cada instante de mi vida con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre el cielo y tierra tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Hombres primero y después mujeres, desde bueno. el fondo del mar, del más alto Del lugar, más alto del lugar, más hondo abismo, del más hondo abismo te alabaré. desde mi corazón, Desde mi corazón, fuerte o débil fuerte o débil cada esté, instante de mi vida, cada instante de mi vida con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre el cielo y tierra tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor. Que tú eres la roca eterna, Señor, sobre el cielo y tierra tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Amén. ¿Puede tomar asiento? Vamos a hablar de los anuncios. Bueno, nuevamente. ¿Se van? Okay. No, it's in there. Por eso. It's in there. Pero tú lo... Bueno, muy buenos días. Bienvenido a la Iglesia Esperanza Viva. Yo me llamo Peter, yo soy el pastor aquí. Hemos estado yo con mi familia afuera visitando iglesias en Estados Unidos, pero volvimos el viernes. Gracias por sus oraciones, los extrañamos mucho y felices con estar aquí nuevamente. Pero unos anuncios antes de seguir con la oración. No se olviden, todos los domingos comenzamos a las 9:30. Estamos aquí, los adultos en el piso. Aquí los niños están arriba en clase.
Estamos estudiando personajes, viendo varios personajes bíblicos, aprendiendo de ellos, pero a las 9:30 estamos aquí, el culto principal, a las 11 todos los domingos para que no se olviden y pueden invitar a otros también. Siguiente, Camilo, los miércoles también estamos aquí a las 7 de la noche haciendo un curso que se llama Raíces de la Fe, donde aprendemos de manera cronológica los eventos bíblicos. Entonces sería una gran bendición que nos acompañen los miércoles a las 7. Y los sábados, todos los sábados hay club de niños de 6 al 12 años, a los 12, aquí a las 3, más o menos hasta las 4:30, 5 de la tarde, para que vengan los niños. Y después hay grupo de jóvenes de 13 hasta 18 años más o menos, a las 5 también. Y eso siempre comienza, es en el piso de arriba. Entonces si vienes aquí a ese piso, está cerrado, simplemente sube un piso más. Y los domingos tenemos grupo de jóvenes adultos a las 6, pero este domingo no hay, es cada otro domingo. Entonces hoy en 8 volvemos el grupo de jóvenes adultos. Entonces también tiene un anuncio mi esposa. Buenos días, ¿cómo estamos? Escuchen más por este lado. ¿Cómo estamos? Eso, a mí me gusta. Bueno, pero gracias por este lado también, con el ánimo. Bueno, no estamos en diciembre, estamos en septiembre, ¿ve? Pero se siente, ay, más o menos. No, pero antes de la Navidad, antes que se venga la Navidad, tenemos nuestro cuarto año, no me acuerdo ahora, 4 años, gracias al Señor. ¿Qué es lo que vamos a hacer en octubre? Normalmente lo hacemos en noviembre, pero por tema de otras cosas nos toca en octubre este año un feminario. Para los que no saben qué es un feminario, es un retiro, un día especial para solo, excelente Emiliana, solo para tu género, mujeres. Muy bien, Emiliana, solo para mujeres. Entonces el 13 de octubre aquí a las 9:30 hasta 3 tenemos una conferencia, otra vez solo para mujeres. Sé que cada año Camilo, nuestro querido Camilo, se anima, pero no puede. Ya hay otros eventos para hombres, pero este evento es para mujeres. Y vamos a tener nuestra, pues entre Peter y yo y Heidi y Marisa, nuestra querida amiga, que es una misionera en Cali, pero es de Bogotá, pero ya es misionera ahora con su esposo. Están plantando iglesias en Cali, que ella va a venir para dar las conferencias que tenemos para ese día, pero también tenemos dinámicas, un tiempo de alabanza, refrigerio, no se falta pues café, tranquilas, mujeres, amigas, obviamente hay café. Pero a las 9:30 empezamos con un poco de desayuno y a las 10 vamos a empezar con la conferencia a las 10, pero el costo, si dice allá, si no sé si pueden leer, pero el costo de comidas, desayuno y almuerzo, 7,000. Listo. En estos días voy a publicar también donde se puede inscribir, también para los que quieren ayudar con el refrigerio, con las dinámicas. Vamos a tener una obra pequeña de teatro también sobre el evangelismo. Entonces ya en estos días vamos publicando esto para que los que se animan también, si quieren ayudar en esas cositas, me avisan a mí o a Heidi. Buenos días, Marcela, este anuncio es para ti. Que no le dé pena, simplemente tú eres una mujer, ¿cierto? Excelente, diapositiva para ti. Entonces, si no hay dudas o otras preguntas, estamos bien por ahí. La edad. Para las muchachas que tienen 13 años hasta 17, tienen que estar acompañadas con un adulto, mamá, tía, que sea. 13 hasta 17 acompañada con adulto. Ya después pueden venir, y si necesitan ayuda con el costo, no tengan miedo, me avisan a mí porque queremos que tú estés. Listo.
Bien, ok. Bueno, y no se olviden de la canasta de amor, donde pueden traer elementos para compartir con alguien en necesidad. Una vez al mes entregamos un mercado a una familia que está pasando necesidad. Si hay preguntas de lo que pueden traer o para dónde va, hable con Jess Kelly. Después levante la mano Jess Kelly, ahí está Jess Kelly si no la conocen. Pero es una manera práctica para nosotros, iglesia. Servir a otra familia puede ser dentro de la iglesia o alguien de la comunidad también, de manera para compartir el amor de Dios con ellos también. Entonces, no siendo más anuncios, vamos a ponernos de pie. Busque a alguien que no ha saludado el día de hoy y decir buenos días, bienvenido a la iglesia, y vamos a seguir en la alabanza después. Ah, está bien. No, tranquilo. Ya todos estaban ahí contigo. Todo tranquilo. Bueno, vamos a ponernos de pie, seguir de pie y cantamos, ¿sí? Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas soy miro yo, perdido en me halló. Su gracia
libró y me guiará feliz en mis cadenas, quebrando de mis pecados, me libertó. Su gran amor me transformó, sublime gracia del Señor. Y cuando en Sion por siglos vi, brillando cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. En mis cadenas, quebrando de mis pecados, me libertó. Su gran amor me transformó, sublime gracia del Señor. Una vez más mis cadenas. En mis cadenas, quebrando de mis pecados, me libertó. Su gran amor me transformó, sublime gracia del Señor. Vamos a seguir cantando sobre el glorioso intercambio, el misterio que la gracia de Dios nos salvó. ¿Cómo puedo ser que bueno y justo si su hombre fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó? En aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, en principio, y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, a yo creer me otorgó, y perdón me dio, y
puede tomar asiento. Buenos días, y los niños también de 9 años y abajo pueden ir subiendo a su clase arriba. Si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas a Mateo capítulo 22. Vamos a estar continuando nuestro estudio de ese libro, pero yo sé, bueno, no es así. He declarado justo soy en el declarado porque no somos, simplemente por lo que hizo Jesús en la cruz. Él nos declara justo al creer en Él, no porque hemos aportado nada, no porque hemos hecho nada para merecer la justicia de Dios, sino que Él nos declara justo por su sacrificio en la cruz. Nuevamente mi esposa, mi hijo y yo estamos felices por estar aquí nuevamente. Estuvimos 2 meses afuera dando informe a varias iglesias y personas que nos han estado apoyando para estar aquí, para hacer el ministerio aquí. Y realmente algo que cada vez que vamos para dar informe cada 3, 4 años, nos acuerda que la iglesia es una cosa maravillosa. No solamente una iglesia local donde nos congregamos, venimos de casas diferentes, pero para ver la iglesia total de Dios en todo el mundo, ver que hay personas en iglesias diferentes que ni nos conocen a nosotros, o bueno, tal vez nos conocen a mi familia, pero personas en iglesias en Estados Unidos que están orando por la iglesia Esperanza Viva. Están orando de maneras específicas, orando por los niños en sus clases, en su aprendizaje, para que crezcan con conocimiento de Dios. Están orando por los jóvenes, para que tomen decisiones para seguir a Dios en todo momento. Están orando por los universitarios, en sus horarios, en noches largos de estudiar, orando por los adultos, aquí en la iglesia, en crear a las familias, para que seamos luz en el barrio. Están orando por las personas aquí en la iglesia que están sirviendo, enseñando a los niños para que Dios les dé sabiduría, para saber cómo comunicar la Biblia a los niños. Orando por los ujieres, las personas que están encargadas del sonido, por las reuniones de damas. Por eso digo que la iglesia es una cosa maravillosa, porque hay personas en el mundo que no conocen a nada personal de la iglesia Esperanza Viva, pero que está orando por la iglesia. Y también nosotros lo hacemos. Estamos orando por personas en diferentes países, orando para que el evangelio siga avanzando en todo lugar, no solamente aquí en nuestro barrio, sino en todo el mundo también. Nosotros, estando en Estados Unidos, tuvimos muchas oportunidades de compartir lo que Dios ha estado haciendo aquí en Robledo, en la iglesia, con las personas. Estuvimos en un campamento de jóvenes sirviendo, visitando iglesias en diferentes estados, haciendo algunos viajes, también con oportunidades de conocer y visitar la familia. Bueno, nosotros conocemos la familia, pero presentando a nuestro hijo a primos, tíos, tías, pero también nos da el gran gozo de volver a estar aquí con la familia y la iglesia, alabar juntos, abrir la palabra juntos con ustedes. Al final de octubre volvemos nuevamente a Estados Unidos para terminar el tiempo de visitar las iglesias, y vamos a estar ahí por Navidad, en diciembre, y volvemos en enero. Pero tenemos casi 2 meses aquí con ustedes, y siempre me da mucha alegría abrir la palabra con ustedes, estudiarla entre semana y venir aquí los domingos a abrir la palabra con ustedes, verla
y aprender qué es lo que Dios quiere que aprendamos a través de su palabra. Y así vamos a crecer. Vamos a crecer como iglesia, vamos a seguir creciendo. Llevamos más de un año aquí en ese local después de cambiar y ha sido una gran bendición estar en un lugar más amplio, un lugar un poco más arreglado. Tenemos muchas oportunidades para salir, compartir el mensaje con las personas aquí. También lo hacemos, lo debemos estar haciendo en nuestras cuadras. Salimos, venimos a la iglesia a aprender y salimos para compartir lo que aprendimos, ¿sí o no? Y así la iglesia va a crecer. Va a crecer primero porque Dios es fiel. Dios es fiel y va a cumplir su propósito con la iglesia hasta que Él vuelva para llevar la iglesia. La iglesia va a crecer porque tenemos el compromiso con la palabra. No simplemente venimos aquí los domingos a pasar el tiempo bien, a estar con amigos, sino venimos para abrir la palabra, a aprender de ella, dejar que la palabra nos confronta. A veces la palabra nos tiene que corregir, a veces la palabra nos anima a seguir, a veces la palabra nos enseña algo que no habíamos aprendido antes, pero dejamos que la palabra hace su obra en nosotros. Vamos a crecer a pesar que a veces hay diferentes personas predicando y enseñando, porque primero ponemos a Dios en el primer lugar. Somos fieles a la iglesia, priorizamos la oración, el discipulado, el evangelismo, la comunidad. Y aquí nos desafiamos para madurar y crecer. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en la palabra. Y que Dios nos da la fortaleza para hacerlo, ¿no? Para darles una previa de lo que viene. Estamos en Mateo 22, se acerca después de 22, si se sorprenden, viene capítulo 23. 23 y 24 y 25, vienen capítulos que van a ser muy interesantes. Capítulo 24 y 25 es un sermón que daba Jesús, se llama el discurso Oliveta. Es un discurso, si tienen la Biblia, y tiene un título comenzando capítulo 24, dice señales sobre el fin del mundo. Muchas veces la gente tiene mucha interés en el libro de Apocalipsis, porque habla de los tiempos finales, pero también Mateo nos va a ayudar mucho para entender aún más lo que viene a Apocalipsis. Entonces viene Mateo 24 y 25 hablando de los tiempos finales. La verdad no sé si vamos a alcanzar Mateo 24 y 25 antes de que nosotros vayamos a Estados Unidos nuevamente, pero si no, al comenzar enero, vamos a en diciembre tomar un descanso en Mateo y volveremos para ver Mateo 24, 25 y entender esos capítulos que a veces trae mucha confusión. Pero no tiene que ser así. Si simplemente seamos fieles a la palabra, creo que Dios nos va a ayudar a entender su palabra. Pero estamos en Mateo 22. El contexto de Mateo 22 es que Jesús realmente está en la última semana. Ya vieron ustedes hace varias semanas, creo que lo estaba enseñando Marlon, Jesús entró en Jerusalén, lo que se llama la entrada triunfal. A veces se le dice el domingo de Ramos. Jesús entra y la gente gritando, Hosana, Hosana en las alturas, al que viene el hijo de David, la entrada triunfal. Y realmente Mateo 22, 21, 22, 23, 24, 25, el resto de Mateo es la última semana de Jesús. Nos estamos acercando a la crucifixión, que va a suceder el viernes. Pasa sábado, viernes en la noche, sábado todo el día y el domingo resucita. Pero en Mateo 22 estamos en la mitad de la semana y hay mucho de lo que sucede en Mateo 22, 23, todo eso es el mismo día, siendo el martes. Jesús entra el domingo en la entrada triunfal. El domingo entra en Jerusalén, llora por Jerusalén,
pero en la noche se va a un pueblo que se llama Betania para pasar la noche. Lunes vuelve, si se acuerdan un poco, él ve un árbol, la higuera, y lo maldijo por no producir fruto. Y entra ahí, purifica el templo porque simplemente es un mercado ahí, pero en la noche vuelve a Betania. Y el martes viene, toma posesión del templo Jesús y empieza a tener varias conversaciones, discursos, y hay mucho de lo que sucede el día del martes de la última semana de Jesús. El día miércoles es lo que a veces lo llamamos el día silencioso, simplemente porque no tenemos detalles de lo que sucede el día miércoles. No sabemos nada, no sabemos qué hacía Jesús, tal vez simplemente estaba en oración, no sabemos, la Biblia no nos dice. El martes hay mucho, miércoles el día silencioso, el jueves son las preparaciones para la última semana, manda a sus discípulos a preparar la Pascua, él lava los pies de los discípulos, la última cena, está en el jardín Getsemaní orando, viene Judas el traicionero, lo lleva a Jesús arrastrado al casa de sumo sacerdote, y la noche del jueves comienza todos los juicios contra Jesús en la casa de los sacerdotes, delante de Pilato, a las casas de Herodes, y el viernes es la crucifixión. Entonces, aunque hay mucho en la Biblia, Mateo 22, 23, 24, 25, varios capítulos, solo nos queda unos días antes de la crucifixión. Y estamos en Mateo 22, versículos 15 en adelante. Y son varios intentos de la gente religiosa, de los fariseos, de los saduceos, y vamos a recordarnos quiénes son ellos, de atrapar a Jesús en sus palabras. Llegan a Jesús con una pregunta, con algo para proponerle, con palabras como bonitas, pero con un intento de atrapar a Jesús para descreditarlo. Y eso es lo que vamos a ver. Son 3 intentos y el último, bueno, tal vez ustedes han visto una pelea de boxeo, ¿no? En una pelea de boxeo, ¿qué hay? Varias rondas. Vamos a ver 4 rondas en las próximas 2 semanas. Hoy vemos las primeras 2 y la tercera y la cuarta tiene que volver en 8 días para ver cómo termina la pelea. ¿Quién va a tener el knockout? ¿Quién va a ganar? Pero las primeras 3 rondas las inicia diferentes personas. La cuarta ronda la inicia Jesús y ahí lo termina. Y eso es donde estamos, el día martes de la última semana. Y en esas rondas, varias preguntas de la gente para atrapar a Jesús. Pero en la respuesta de Jesús muestra la gran sabiduría de Dios. Y en la respuesta, Él está dando pistas aún más de su identidad como hijo de Dios. Había un pastor que dijo así en cuanto a los versículos que vamos a estar viendo las próximas semanas. Y dijo, Jesús iba a morir como el Cordero de Dios. Y era necesario que el Cordero fuera examinado antes de la Pascua. Si se acuerdan en el libro de Éxodo, cuando celebraban la primera Pascua, tenían que tener el Cordero, pero ¿qué tenían que hacer con el Cordero? Examinarlo para asegurar que era el Cordero perfecto, según las reglas para servir como el Cordero de la Pascua. Entonces lo examinaban para ver si servía como Cordero. Y si se encontraba cualquier defecto en el Cordero, no podía ser sacrificado. Jesús fue examinado públicamente por sus enemigos y no pudieron hallar ninguna falta en él. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, antes de entrar en la Biblia, vamos a orar. ¿Les parece? Señor, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por la iglesia, gracias por tu palabra. Te pido, Dios, que nos ayudes a ver tu palabra, entenderla y responder adecuadamente
a lo que tú quieres enseñarnos. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Mateo 22, comenzando en versículo 15, vamos a ver la primera ronda. Versículo 15 en adelante dice, entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa, con sus mismas palabras. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión y ellos van a presentar un caso. Pero mire cómo son los fariseos. Recordamos primero quiénes son los fariseos. Son una gente religiosa que hace parte de un grupo que se llama Sanedrín. Es un grupo que está conformado entre fariseos y saduceos. Vamos a ver los saduceos ahorita. Pero eran lo que podemos decir el grupo conservativo. El grupo que quería guardar la ley, que tenía influencia en las sinagogas, en las sinagogas en todo Israel. Los saduceos tenían más en el templo y eran en Jerusalén, pero los fariseos intentaban guardar la ley y las tradiciones. Y vemos mucho de ellos en todo el libro de Mateo. Hemos visto los fariseos, llegan a Jesús, le confrontan, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué tus discípulos hacen eso cuando en la ley le dice? Confrontaban a Jesús porque hacía milagros los sábados, cuando en la ley dice hay que descansar los sábados. Entonces ellos llegan a Jesús, pero con la intención de ¿qué? Tenderle una trampa con sus palabras. Pero mire cómo lo hacen. En vez de ir los mismos fariseos, ellos envían ¿a quién? A sus discípulos. No, vayan ustedes. Eso es lo que va a decir, eso es lo que va a hacer con Jesús, eso es como lo vas a atrapar en sus palabras y así podemos condenarlos, ¿no? Entonces ellos lo envían y los discípulos de ellos llegan, pero llegan ¿cómo? Mostrando a Jesús, vamos a tenderle una trampa. No, llegan con palabras para endulzar a Jesús. Maestro, sabemos que tú eres bueno, sabemos que tú siempre enseñas la verdad y no te dejas influenciar por nadie y tú enseñas las cosas de Dios. Ahora, ¿cómo son esas palabras? ¿Legítimas, reales o tienen intenciones alternativas? Es como cuando uno tiene un hijo y el hijo llega a la mamá, mamá, no sabes cuánto te amo, que te ves muy bonita hoy. Y la mamá dice, ¿qué quieres? Yo no. Así llegan los discípulos de los fariseos para endulzar a Jesús, tendiéndole una trampa. Dice, no queremos saber tu opinión, porque tú dices la verdad. Entonces, ahí vamos, ellos van a presentar un caso, pero la intención de ellos es presentar algo que es imposible contestar. Y ellos dicen, es permitido pagar impuestos a César. Normalmente cuando alguien pregunta una pregunta así, hay dos respuestas posibles. Uno siendo sí y el otro siendo no. ¿Y cuál es el problema con Jesús con contestar esa pregunta? Si Jesús contesta sí, ¿qué va a decir toda la gente? No, Jesús es por los romanos. No, ya no queremos más a Jesús. Si él dice que sí, es permitido pagar impuestos a César. Ahora recordamos que los judíos están bajo el dominio de los romanos y tenían que pagar impuestos al imperio romano, donde César está encargado, es el emperador sobre ellos. Si ellos dicen, si los judíos no querían estar bajo nadie, quieren ser independientes. Entonces, si él dice sí, toda la gente va a decir, no, él es por los romanos, ya es nuestro enemigo. Pero si Jesús contesta no, ¿qué van a hacer los fariseos? Van a llevar ese informe que Jesús dice que no debemos pagar impuestos
a César. ¿Y cómo van a responder los romanos? Con una muestra de poder. Jesús está enseñando que no pueden pagar impuestos, vamos a arrestarlo, vamos a acabar con Jesús. Entonces, ¿cómo va? Es un dilema desde la perspectiva de los fariseos. Pero como ya decimos, Jesús va a contestar con una sabiduría inmensa. Y él dice, vamos a seguir leyendo. Versículo, ¿dónde estamos? 18. Conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó, hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrame la moneda para el impuesto. Y se le enseñaron. No, a veces me encantaría saber cómo lo dice Jesús las cosas. Si Él lo dice de manera fuerte, hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? O si Él dice, ay no, ustedes hipócritas, porque siempre, no sé cómo lo decía. Pero Él dice, muéstrame la moneda del impuesto. Entonces, y se le enseñaron. Y Él dice, ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Le preguntó. Es del César, respondieron. Ahora la moneda, el César sacó monedas con su propia cara. Entonces, si César está en la moneda, ¿qué dice Jesús? Entonces, denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y dice, al oír esto se quedaron asombrados, así que lo dejaron y se fueron. Es una respuesta más profunda que simplemente sí o no. Él va a explicar. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Creo que en eso podemos aplicar varias cosas. Cuando obedecemos la ley, pagamos impuestos, ¿no? Aquí en Colombia pagamos impuestos y obedecemos la ley. Si obedecemos la ley, en ninguna manera estamos sirviendo menos a Dios, porque Dios mandó a pagar lo que es de César, ¿sí o no? Dios ha puesto autoridades de a César lo que es de César. Si obedecemos la ley dado por el país, también glorificamos a Dios, ¿no? Mientras tenemos la obligación al Estado y a Dios, de a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero debemos entender que no es una separación. No podemos decir, tengo esa parte de mi vida que es al Estado, es al gobierno, y esto está reservado para Dios, que realmente pertenece a Dios. Es todo. Creo que es Salmo 24, versículo 1, dice, todo en el mundo es de Dios. No podemos separarlo y vivir nuestra vida con las obligaciones al Estado separado de nuestras obligaciones a Dios. Si tenemos las leyes de este país y las obedecemos, de la misma manera estamos obedeciendo a Dios, lo que Él nos ha mandado a hacer. Pero nuestra primera obligación es ¿a quién? A Dios, ¿sí o no? Primero nuestra obligación a Dios, porque primero si somos creyentes, nuestra ciudadanía está en el cielo, no está en esa tierra. Simplemente somos pasajeros aquí. Nuestra ciudadanía y obligaciones están a Dios. Pero como creyentes no podemos negar nuestras obligaciones en ningún lado. Pero si el gobierno donde estamos nos obliga a hacer algo en contra de Dios, nuestra obligación primero va a Dios. Pero si no, ¿cuál es nuestra obligación? Obedecer a Dios, tal cual obedecer a los que tienen autoridad en el mundo. Y Jesús dice, de a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hay límites a lo que es de César, ¿cierto? Pero no hay límites a lo que es de Dios. Todo pertenece a Dios. ¿Qué tiene en primer lugar? Dar a Dios
es la obligación más importante que tenemos como creyentes. Todo nuestro ser, nuestras posesiones, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, dar a Dios todo nuestro ser. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me sigue. ¿Cierto? Con todo. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amar a Dios con todo tu corazón, mente, fuerza. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Todo es de Dios. Ellos intentaron tenderle una trampa, pero salieron asombrados y se fueron, ¿no? Ahora viene la segunda ronda. ¿Quién ganó la primera? Bueno, ganó Jesús, decimos así. La segunda, los fariseos. Dice, si seguimos en la segunda ronda, dice versículo 23, ese mismo día los saduceos llegaron. Ahora tenemos los fariseos y después tenemos los saduceos. Los fariseos no pudieron con Jesús, entonces eso abrió la puerta para otro grupo que hace parte de ese grupo que se llamaba Sanedrín. Es un grupo religioso que consiste de los conservativos y los liberales, podemos decirlo así. Los saduceos eran los liberales. Eran un grupo, entre comillas, religioso, pero eran más preocupados por su poder y la política. Y ellos tenían el control del templo, de ese lugar en Jerusalén. Ellos eran muy amigos con los romanos, porque ellos ganaron su influencia por los romanos y querían mantener la influencia así. Entonces, para Jesús llegar y empezar a desafiar su influencia, tampoco le gustaban. Pero tenemos que entender que los fariseos y los saduceos también eran enemigos. No se llevaban bien entre ellos mismos. Pero lo que vamos a ver en la última semana especialmente, ellos por un momento se hacen amigos para acabar con Jesús. Pero no hemos llegado a ese punto todavía. Jesús primero ganó contra los fariseos, llegan los saduceos y dice, ese mismo día los saduceos que decían que no hay resurrección, se le acercaron y le plantearon un problema. Ya vemos qué hace Jesús con problemas. No hay problemas con Jesús, pero desde la perspectiva de los saduceos había un problema. Y dice así que ellos no creen en la resurrección. Nosotros sí creemos en la resurrección, porque eso es bíblico. Pero ellos no creían en la resurrección, tampoco creían en los ángeles. Entonces, como ellos no creen en la resurrección, ellos plantaron un dilema, y tal vez eso nos ayude a entender en el libro de Hechos capítulo 23 con Pablo, cuando él estaba hablando con los líderes religiosos. Dice que él vio que algunos de ellos eran los saduceos, y él dice, yo soy de los que creen en la resurrección, y eso comenzó un debate entre ellos. ¿Cómo así? Así él cree en la resurrección como nosotros, vamos a ayudarles, ¿sí o no? Lee el capítulo 23 del libro de Hechos y vas a entender lo que hace Pablo en su astucia con ellos. Pero ellos no creen en la resurrección y ellos plantaron un problema. Y vamos a ver el problema que ellos dicen. Maestro, Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin tener hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Ahora vamos bien, ¿no? Según los saduceos, ¿tenía razón? Sí, en la ley, en el libro de Deuteronomio, si tú vas al libro de Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 en adelante, más o menos hasta versículo 10, vas a ver en la ley decía, si un hombre muere sin tener descendencia, el hermano, el siguiente, tiene la obligación, no solamente el derecho, pero la obligación de tomar a la viuda y tener hijos con ella. ¿Pero con qué propósito? Para salvar la descendencia del hermano fallecido.
no es simplemente para que la mujer tenga hijos, es para guardar los nombres en el pueblo de Israel. Ahora, si el hermano que seguía ya tenía esposa, creo que eso seguía a otro. No es, pero también en los días de Jesús no era algo muy practicado. Podemos ver en la historia, no era una práctica muy común, que muere un hombre y el hermano toma la viuda para casarse con ella y el primer hijo no tome el nombre del padre biológico, tome el nombre del padre fallecido, así para conservar el nombre de un hombre en Israel. Pero los saduceos plantearon el problema. Seguimos. Pues bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, como no tuvo hijos, dejó la esposa a su hermano. Lo mismo le pasó al segundo y al tercero, y así hasta llegar al séptimo. Por último murió la mujer. Ahora, ¿qué pasó? Un hombre se casó con una mujer, murió sin tener hijos. Entonces, según la ley de los judíos, ¿qué hace el siguiente hermano? Se casa con la mujer, lo hizo, pero también murió. Llega el tercero, se casó con la mujer, murió sin tener hijos. El cuarto, quinto, sexto. Si yo fuera el séptimo, yo hubiera dicho, ya no me caso con la mujer. Ya he visto qué ha pasado con mis 6 hermanos. Yo no. ¿Era una historia real o era una historia inventada por los saduceos para atrapar a Jesús? Probablemente sí. Pero la pregunta es, ya vemos que ellos dicen, ellos creen, no creen en qué cosa? La resurrección. Y la pregunta es, ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa de esta mujer? Ya que todos estuvieron casados con ella. Llega 7 hermanos al cielo y la mujer, y los dos dicen, yo estaba casado con ella, yo también, y yo también, yo también, yo también. ¿Con quién se va ella? Qué problema, ¿no? Pero mire cómo contesta Jesús. Ustedes andan equivocados porque desconocen la escritura y el poder de Dios. Para negar la resurrección, ¿qué está diciendo Jesús? Están negando el poder de Dios también. Ustedes no saben nada. Y además la ley en Deuteronomio no tenía propósito de enseñar sobre la resurrección. Ellos, ¿qué hacen? Toma unos versículos con la intención de ¿qué? Atrapar a Jesús. No les importa nada de lo que está enseñando esos versículos. Están tomando versículos fuera de contexto simplemente para su propia beneficio, para mostrar algo que ellos creen. La gente lo hace muy bien hoy en día, ¿no? Si yo digo que yo creo en algo, sería muy fácil para mí buscar cualquier versículo que apoye lo que creo, sin ver el contexto. Pero empezamos a ver el contexto, vemos que realmente enseña la Biblia. Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos y cómo interpretamos la Biblia. Siempre debemos hacerlo según el contexto. Y eso es lo que hace Jesús. Ustedes no saben nada, desconocen la ley y el poder de Dios. Y Él empieza a enseñar. En la resurrección, las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. ¿Qué dice Jesús? En la resurrección, entonces Él afirma que hay una resurrección. Las personas no se casan ni son dadas en casamiento, sino son como ángeles. Jesús no dice son ángeles, Él dice son como ángeles, que no andan casados ni nada de esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo entendemos? Si nos casamos aquí en la tierra, morimos y los dos van al cielo, ¿qué pasa con el matrimonio ahí? No es un matrimonio, dice Jesús. ¿Por qué? Porque el matrimonio es algo dado para esta tierra, con un propósito, con varios propósitos. Uno, para mostrar el amor que Dios tiene para la gente, ¿sí o no? Un hombre y una mujer viviendo en matrimonio hasta la muerte, ¿no?
dado uno al otro, para mostrar también y para promover la multiplicación, para llenar la tierra, para tener hijos, ¿sí o no? Pero en el cielo ya no hay necesidad de tener hijos, porque el cielo va a estar lleno con los creyentes, por la gente redimida. No hay necesidad de llenar el cielo, porque ya estamos. Entonces, ¿qué pasa con nuestros matrimonios en el cielo? Es decir, que ya no vamos a reconocer el esposo o la esposa. Yo creo que sí, pero la relación es diferente. Yo creo que en el cielo vamos a tener memoria de aquí, de la tierra. Vamos a reconocer gente, pero vamos a conocer mucha gente más. Y vamos a vivir en armonía perfecta con el Señor. Y tal vez uno dice, pero yo no quiero dejar a mi relación con mi esposo o con mi esposa. Yo quiero sentir esa intimidad en el cielo también. Pero no hay necesidad, porque vamos a tener una intimidad perfecta con el Señor. Y va a ser 1000 veces mejor que el matrimonio que tienes hoy en día. Aún el matrimonio más perfecto en el mundo no se puede comparar con la relación que vamos a tener con Dios en el cielo, viviendo en perfección, sin pecado, sin muro, sin nada que nos separe de Dios. Y eso es lo que dice Jesús. En el cielo no hay casamiento, ni son dados en casamiento, sino son como ángeles. Y vivimos en la presencia de Dios para siempre, en perfección. Y Jesús sigue diciendo, pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído que Dios les dijo a ustedes? Ahora Jesús va a mostrar que la resurrección es algo bíblico. El primero enseña algo sobre la realidad del matrimonio en el cielo. Después va a mostrar a los saduceos que no creían en la resurrección, que es bíblico, según las escrituras, según el Antiguo Testamento. Y mire lo que hace Jesús. Él no va a buscar ningún versículo oscuro o difícil para entender. Él va a un versículo citado muchas veces en el Antiguo Testamento y muy conocido por los judíos. Mire lo que dice. Ustedes no han leído lo que Dios mismo les dijo a ustedes. Ahora no está tomando palabras de un profeta, palabras de Abraham, de Isaac, de Noé. Está dando palabras que daba Jesús, que daba Dios a los judíos. Y él dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Cómo aprueba eso la resurrección? No murió Abraham, Isaac y Jacob. Pero Jesús dice, Dios es Dios de vivos y no de muertos. Si ellos estuvieron muertos en todo el sentido, obviamente entendemos que murieron físicamente. Pero no están muertos, están vivos. Si estuvieron muertos y no había resurrección, Jesús y la Biblia hubiera dicho, Dios era el Dios de Abraham, Dios era el Dios de Isaac, Dios era el Dios de Jacob. Pero ¿qué sigue diciendo la Biblia? Dios es Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Si nosotros creemos en Jesús como Salvador y morimos, Dios no deja de ser Dios de nosotros, sigue siendo Dios de nosotros, porque ya hemos pasado de muerte a vida, ¿sí o no? Por su muerte en la cruz y por la resurrección a los 3 días, ¿no? Dios aprueba la resurrección. Y dice, al oír eso, la gente quedó admirada de su enseñanza. Dice la gente, la verdad no sé cómo respondieron los saduceos, si se fueron enojados, confundidos, o si empezaron a volver al Antiguo Testamento y decir, ¿será que eso es lo que dice? ¿Qué otra prueba tenemos? Querían atrapar a Jesús y no pudieron. Primero los fariseos, segundo los saduceos, tercero va a volver un fariseo la próxima semana, y la cuarta ronda Jesús mismo va a iniciar la ronda. Pero ¿qué aprendemos aquí? Primero, creo que tenemos que tener cuidado con manipular a Dios o a su palabra por nuestra propia ganancia. Eso es lo que hacía la gente ahí. Llegaba con la palabra
para atrapar a Jesús, manipulando la palabra por su propia ganancia. Que no hablemos, entre comillas, religiosamente para cubrir malas intenciones. Hablamos la verdad. Nos acercamos a la palabra y dejamos que Dios mismo explique su palabra. También vemos que la sabiduría de Dios es incomparable, ¿no? Ellos llegan con problemas. Viendo la segunda con la resurrección, con los hermanos y la esposa, ¿qué hacemos con esto? Pero dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 25, si eso existiera, la necesidad de Dios, si Dios tenía necesidad, es más sabio que la sabiduría más sabio de los humanos. La sabiduría de Dios es incomparable. Vemos en la primera ronda, debemos someternos a las autoridades que Dios ha puesto sin sacrificar nuestra devoción a Dios. ¿Sí o no? Nos sometemos a la autoridad que Dios ha puesto aquí sin sacrificar nuestra devoción a Dios. Eso tiene prioridad. ¿Se acuerdan Hechos cuando los discípulos Pedro, Juan estaban predicando y los fariseos dijeron a ellos, te prohibimos hablar más sobre ese nombre de Jesús. Prohibimos que ustedes prediquen más sobre él. ¿Cómo respondieron ellos? No, tenemos que primero contestar a Dios, ser fiel a Dios. Nuestra obligación a Dios viene primero. También vemos que la palabra corrige nuestras creencias equivocadas. Todos lo hemos tenido. Yo creo esto, pero ¿qué dice la palabra? Eso es lo que hacía Jesús, corregía, confrontaba creencias equivocadas. También vemos el cielo será diferente que la tierra, en mucho sentido. No solamente no habrá pecado, no habrá dolor ni tristeza, pero vemos cosas sobre las relaciones terrenales, que tienen propósitos aquí en la tierra, pero el propósito del cielo es diferente. Y va a ser 1000 veces mejor. Entonces, si no hay casamiento en el cielo, no se preocupen. Va a ser 1000 veces mejor. Si estás aquí casado, vas a ir al cielo, y si conoces a Jesús, vas a ir al cielo sin preocupación. ¿Qué va a pasar con mi esposa que estaba casado? ¿Dónde está él? Yo no. Porque el propósito es diferente. Vas a estar en la presencia de Dios. Las promesas de Dios aseguran que hay vida después. Jesús afirmaba la resurrección. Y confianza en la resurrección nos da esperanza para el día de hoy. A pesar de las pruebas, a pesar de los desafíos que vienen, a pesar de las tentaciones que enfrentamos, por la garantía de la resurrección, hay esperanza para el día de hoy. Entonces no se desanimen. Dios va a cumplir con todas las promesas. Dios va a traer toda a la perfección. ¿Cuándo? Dios sabe. Que vivamos fieles el día de hoy. Decía, Dios es Dios de vivos y no de muertos. Eso es parte de lo que celebramos en la Santa Cena, ¿no? Algo que hacemos aquí una vez al mes. Celebramos la Santa Cena, que Jesús vino, entregó su cuerpo, simbolizado por el pan. Derramó su sangre, simbolizada por la copa. Y compartimos una cena aquí, recordando el sacrificio de Jesús, que dio vida a los muertos. En Romanos capítulo 2 dice, recordamos que Jesús dio su vida para darnos vida a nosotros, los muertos. Estábamos muertos, pero Dios, dice en Efesios 2, rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Él. Entonces, que no llegamos a la mesa de la Santa Cena con la intención de manipular a Dios, con el pensamiento de decir que si yo tomo la cena voy mejor. No, Dios está preocupado más por el corazón. ¿Cómo vives? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás entregado a Él? ¿O estás llegando e intentando manipular, decir, no, yo voy a hacer algo bueno para cubrir lo que yo he hecho en el pasado? No, que llegamos primero a la oración, confesamos nuestros pecados, arrepentimos del pecado y después llegamos a la mesa para recordar que en Jesús hay perdón. En Jesús
hay vida para los que estaban muertos. Tal vez alguien está aquí, sigue siendo muerto espiritualmente, porque no ha confiado en Jesús como Salvador. Sepa hoy que Jesús murió en la cruz, dando su vida para dar vida a los que andaban muertos y perdidos en el pecado. Y eso es lo que recordamos en la cena. Tenemos vida con Él. Que no llegamos intentando poner prueba a Dios. Llegaban los fariseos, llegaban los saduceos, poniendo a Dios a prueba, tratando de atraparlo. Que no pongamos a Dios a prueba en nada. Vivimos constantemente para Él. Si Él nos salvó para una vida diferente, que cogemos con ganas, con esperanza esa vida nueva que nos da, esperando la resurrección. La resurrección realmente es nuestra esperanza, ¿no? No esperamos la salvación. Si ya tenemos la salvación, si ya hemos confesado nuestros pecados, ya tenemos la salvación, ya tenemos a Jesús. ¿Qué esperamos? La resurrección, la culminación de nuestra salvación, donde vamos a experimentar una vida en perfección juntamente con Jesús, en presencia de Él, eternamente. Nunca pensando cuándo se va a acabar, cuándo voy a morir. No, ya en la perfección con Él. Entonces, vamos a orar. Voy a invitar a Marisa que venga adelante porque vamos a orar en preparación para la cena en el libro de 1 Corintios capítulo 11. Dice así que Pablo dice, yo recibí del Señor, versículo 23, lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, dice Pablo, cualquiera que come el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Dice, por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Antes de llegar a la mesa, ¿qué dice que debemos hacer? Examinarnos. Dice, no tomar la cena de manera indigna. ¿Cómo es tomar la cena de manera indigna? No es la forma en que la mete en la boca. No, todo tiene que ver con esto. Si vienes a la mesa pensando que vas a cubrir algo con comer el pan y tomar la copa, eso no es verdad, porque la cena realmente no puede salvar a nadie. Lo único que puede salvarnos a nosotros de nuestros pecados es Jesús y su muerte en la cruz. Si tienes algo para confesar a Dios, si ya conoces a Jesús como Salvador, pero has estado alejado, tal vez será mejor dejar la mesa este domingo, o primero arrepentirse y decir, Dios, a ti vuelvo y te voy a seguir, me voy a pegar a ti constantemente, seguir tus pasos y voy a tomar esa cena en memoria por lo que tú has hecho por mí, que tomaste mi lugar, sufriste por mis pecados, fuiste condenado por la condena que yo merecía tener. Te doy gracias por eso. Gracias por tomar mi lugar. Gracias por darme esperanza. Entonces vamos a orar. Si estás aquí y no conoces a Jesús, yo te animo, yo te exijo, mejor dicho, dejar los elementos acá. Porque si es algo en memoria,
tiene que ser real para ti primero. Pero si conoces a Jesús como Salvador, participe. Primero, confiese lo que necesitas confesar y después venir, recordando la razón de la esperanza que tenemos, siendo el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, primero oramos, ore cada quien en silencio, después vamos a orar juntos y participar. Señor, venimos a la mesa del pan y la copa, haciéndolo en memoria de ti, dándote a ti la gloria. No queremos enfocarnos en nosotros mismos para nada, pero primero confesamos nuestros pecados y confiamos que en ti hay perdón. Que cada vez que confesamos pecados, ayúdanos a no volver a lo mismo, sino dejar el pecado atrás y seguirte solamente a ti, Señor. Te damos gracias por tomar el lugar de nosotros, por venir al mundo con el propósito de ofrecer salvación al mundo. Te pido, Dios, también que si hay alguien aquí dentro de este edificio que no ha conocido la esperanza que hay en ti, que hoy sea el día que se confiese sus pecados, que reconozca que no hay salvación en nadie más sino en ti, en tu obra en la cruz, Señor. Gracias por vencer la muerte, por vencer el pecado, por resucitar después de los 3 días, mostrando que tú eras y sigues siendo el que proclamaste ser, el Hijo de Dios, el Dios viviente, el Salvador del mundo. Gracias por el sufrimiento que soportaste para lograr para nosotros una salvación. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a invitar a los que conocen a Jesús como Salvador y que van a participar en la cena, venir, tomar una galleta, tomar una copa, volver a las sillas y vamos a dar gracias a Dios y participar juntos en la cena. Mientras que Oh, cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio. Oh, cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. en la noche antes, sabiendo Jesús que iba para la cruz, iba para una muerte horrenda, cenando con sus discípulos, tomó pan y de manera simbólica dice que lo partió y lo entregó. Él antes en la vida decía en Juan 10, yo entrego mi vida. Él mismo lo entregó. Tomó el pan y decía, haz esto en memoria de mí. Cada vez que lo hacemos recordamos que Jesús entregó su cuerpo
por nosotros. Damos gracias a Él por eso. Participemos en el pan. Después de cenar, como leímos, dice que tomó la copa. Decía, eso es mi sangre derramada. Eso es lo que daba perdón. Y recordamos la Pascua, la primera en Éxodo. Sacrificaron un cordero y pintaron las puertas con la sangre. Y el ángel de Dios pasó derecho y no entró la muerte a esa casa. Hemos confesado a Jesús como Salvador. Hemos confiado en el derramamiento de su sangre por el perdón de nuestros pecados. La muerte no tiene nada que ver con nosotros. Tal vez algún día la muerte física, pero eso es solamente el comienzo de una vida eterna con Él. Como ya vimos 1000 veces mejor, con un propósito de estar siempre con Él. Damos gracias a Dios por su sacrificio, recordando su cuerpo, su sangre, hasta que Él venga. Participamos en la copa. Señor, te damos gracias por el día de hoy. Gracias primero por permitirnos recordar nuevamente el sacrificio que hiciste en la cruz, el sufrimiento que soportaste y la sangre que derramaste pagando el precio de nuestra condena. Fuiste condenado por nosotros para que nosotros podamos ser libres, Señor. Damos gracias también por la palabra, por las enseñanzas que tú nos das cada día, Señor, que volvamos otra vez en 8 días, listos y con ganas de aprender más y vivir para ti. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. No se olviden, en 8 días vuelve para seguir viendo la tercera y la cuarta ronda de esa pelea de Jesús con sus enemigos. Nos vemos entre semanas, o si no, dentro de 8 días. Que Dios les bendiga. Verdad, la ofrenda. Camilo nos va a ayudar con la ofrenda.